Bienvenidos amigos, hermanos, a esta nuestra serie de videos en la que estamos analizando la unicidad compleja de Elohim. Y en este caso nuestro segundo video tiene que ver con la Mimra, lo he denominado la Mimra. Soy Pablo Modernel Bentancor para Holy Language Institute y es siempre un gusto estar con ustedes. Hacia el siglo I a.C., la Torá no solo se leía en las sinagogas en hebreo, sino también en arameo. Al igual que el hebreo, el arameo era una lengua semita de uso corriente, adoptada por los persas primero y luego por los griegos hacia el siglo V a.C. Recordemos que el pueblo judío fue sojuzgado por todos los grandes imperios de la antigüedad. Primero los egipcios, luego los asirios, luego los babilonios, luego los medo-persas, después los griegos y después los romanos. El arameo se instituyó durante el imperio medo-persa. Era el idioma de las cortes y también se habló en Judea y durante la ocupación persa y la griega. En tiempos de Jesús se hablaba y se escribía desde la India hasta Kush o Sudán. El hebreo era la primera opción para los judíos y luego el arameo. Ambas lenguas semitas tienen similitudes. Muchas palabras hasta se escriben igual. A juicio de algunos expertos, el arameo está así de cerca del hebreo como el español del italiano. Para ir a la bibliografía sobre este punto pueden ver mi estudio para Holy Language, El Señor Jesús hablaba hebreo, y ahí encontrarán las fuentes desde donde extraigo esto de que el arameo y el italiano eran muy parecidos a juicio de los expertos. Dado que muchos judíos dominaban el arameo y no así el hebreo, la Torá se tradujo al arameo. Targum o Targumim, que significa interpretación o interpretaciones, es como se denomina a esos antiquísimos textos. Tenemos el Targum Onkelos, traducción aramea de la Torá o el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, y el Targum de Jonatán o de Jerusalén, que es la traducción aramea de los profetas. Ambos textos, el Targum Onkelos y el Targum Jerusalén, se leían en las sinagogas hacia el primer siglo junto con los rollos en hebreo. Saber que un judío, al asistir a la sinagoga, recibía la lectura en ambos idiomas, hebreo y arameo, arroja luz respecto a la comprensión que ellos tenían del concepto de palabra o verbo, al logos, término a menudo asociado con la cultura griega y el cristianismo per se, pero como veremos tiene un equivalente en arameo. Los Targumim hablan del logos en una instancia tan temprana como el Génesis, donde por primera vez se menciona a Dios en la tierra como si fuera un ser humano, alguien visible manifestándose caminando o paseando. Y oyeron la voz, la palabra del Señor, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Génesis 3:8. Después que Adán y Eva pecaron y se intentaban esconder del Señor, ellos, dice la palabra, oyeron la voz del Señor u oyeron la palabra del Señor. Mientras el texto hebreo dice y oyeron la voz del Señor, la traducción en arameo, que un judío del primer siglo escuchaba cada sábado cuando iba a la sinagoga en la lectura de la Torá, esa traducción en arameo dice y oyeron la palabra, la mimra del Señor. La palabra, la mimra, el verbo, era quien se paseaba en el huerto del Edén al aire del día. Al meditar en el Evangelio según San Juan, un judío del primer siglo al que estos conceptos no le eran ajenos, y por eso escribe: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, Juan 1:1, entendemos que Jesús, Yeshua, era quien se paseaba antes de su encarnación en el vientre de María en el huerto del Edén. Él es la manifestación visible de Dios en la tierra desde el comienzo. Así como este texto en Génesis, encontramos muchos otros que nos hablan de la mimra, de la palabra, del verbo, como una manifestación del Dios invisible y como Dios mismo, como si fuera una segunda deidad, y lo digo entre comillas, un otro Dios, y lo digo entre comillas, porque no hay una segunda deidad ni un otro Dios, hay un solo Dios. Y hablamos de textos que se leían en las sinagogas judías no mesiánicas del primer siglo.
No estamos hablando de Iglesia católica o de cristianismo influenciado por creencias grecorromanas. Los judíos del primer siglo sabían de la existencia del Logos, del Verbo, de la Mimra del Señor. Varios otros versículos leídos en arameo en los Targumim revelan la divinidad de la figura mesiánica. Si en cada uno de estos versículos sustituimos al término Mimra y lo colocamos en lugar de la traducción equivalente, palabra, verbo, logos o Jesús, advertimos que un judío no creyente en Jesús del primer siglo recibía cada sábado en la sinagoga la revelación del Mesías en la lectura de los rollos de la Torá en hebreo y los Targumim en arameo, creyendo en la divinidad del Mesías, más allá de si aceptaba que ese Mesías fuera Jesús o no. El concepto de un Mesías divino está presente en el judaísmo del primer siglo. De eso es de lo que estoy hablando y eso es lo que tenemos que entender y rescatar. Génesis 6:6. Y se arrepintió en su Mimra y pasó juicio por su Mimra. Que es como decir, y se arrepintió en Jesús y pasó juicio por Jesús. Génesis 15:1. Mi Mimra, o Jesús, la palabra, el verbo, será tu escudo. Génesis 15:6. Abraham creyó en la Mimra, Abraham creyó en Jesús y le fue contado por justicia. Génesis 28:20. Si la Mimra del Señor me acompaña, si la palabra me acompaña, si Jesús me acompaña. Génesis 31:49. La Mimra del Señor es el testigo entre tú y yo, le dice Labán a su yerno Jacob. Éxodo 14:31. Y creyeron en la Mimra del Señor, es decir, y creyeron en Jesús. Éxodo 20:1. Y la Mimra del Señor habló todas estas palabras. ¿La palabra habla? Sí, porque Jesús habla. Éxodo 25:22. Y designaron mi Mimra para estar allí. Levítico 26:9. Y volverá a través de mi Mimra para hacer bien a ustedes. Jeremías 1:11. Vino a mí la Mimra del Señor. Es decir, vino a mí la palabra del Señor, vino a mí el Dios palabra, vino a mí Jesús. Cada vez que los profetas hablaban, y esto se usa mucho en el Antiguo Testamento, vino a mí palabra del Señor, hablaban inspirados por la Mimra, por el Verbo, por el Logos, por Jesús. Y es Jesús mismo quien venía a ellos para manifestar su bendita palabra. Isaías 6:1 habla de la Mimra y dice así: la Mimra del Señor sentada sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. La palabra, la Mimra, es la que se sienta en el trono. ¿Cómo se sienta la palabra? La palabra, el verbo, el logos, se sienta en un trono porque es uno semejante a hijo de dioses, a hijo de hombre, porque tiene una manifestación visible, humana, antropomórfica. Otros pasajes nos hablan de una manifestación visible del Señor, evidenciando que esa Mimra es el Rey, nuestro Dios. Es de la manifestación visible del Señor, de quien se dice, por ejemplo, que cabalga sobre las nubes. Salmo 68:33, al que cabalga sobre los cielos de los cielos. Isaías 19:1, he aquí el Señor monta sobre una ligera nube. Salmo 104:3, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Deuteronomio 33:26, no hay como el Dios de Jesurún o de Israel, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. ¿Cómo podría cabalgar la Mimra o la palabra o el logos a menos que tenga una manifestación visible y más específicamente antropomórfica? Obsérvese el paralelismo en el Nuevo Testamento en textos como Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá y los que le traspasaron. Mateo 24:30. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Palabras del propio Jesús, de la Mimra misma. Mateo 26:62. Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esta Mimra, este verbo, este logos, esta manifestación del Señor en forma visible no es impersonal.
Se personifica en la figura de Jesús desde el vientre de María la Virgen, pero ya desde antes de su encarnación en el Antiguo Testamento, Jesús es presentado con atributos humanos. En Jeremías 1:4, esa mimra dice o habla. Vino pues palabra de Yahweh a mí diciendo. Más allá del matiz propio de la lengua hebrea en la expresión vino a mí diciendo, la palabra dice. ¿Cómo puede la palabra decir o hablar? En Jeremías 1:9, esa mimra tiene brazos, y extendió Yahweh su mano y tocó mi boca. He aquí he puesto mi palabra en tu boca. Más allá del lenguaje metafórico, vemos aquí también que hay una realidad en el hecho de que el Señor tiene brazos y tiene manos. En Isaías 6:1, la mimra está sentada en el trono, y esto, como ya lo hemos visto, habla también de una manifestación visible de Dios. Textos del Nuevo Testamento refrendan la divinidad del Mesías. Formado a los pies del más grande rabino de su tiempo, Gamaliel, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu del Señor, confiesa en Filipenses 2:5, Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cristo igual a Dios. En Colosenses 2:9, este rabino adiciona, en él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué vamos a hacer con estos versículos inspirados? ¿Los vamos a arrancar del Nuevo Testamento? ¿Vamos a mentir diciendo que la palabra inspirada no es inspirada para acomodar nuestro deseo y nuestra interpretación, en lugar de acomodarnos nosotros y aprender de lo que la palabra dice? Los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Negar la divinidad de Yeshua, de Jesús, es un pecado imperdonable. Otros versículos que nos confirman la divinidad de Jesús y su eternidad son, por ejemplo, Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, que el Hijo crea como el Padre crea. Crear es una prerrogativa del Padre, y el Hijo crea. Y Primera de Colosenses 1:16-17 dice, en Él fueron creadas todas las cosas, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El texto sagrado e inspirado no dice que Él fue la primera cosa creada por el Padre, como algunos pretenden interpretar este versículo, sino que Él es antes de todas las cosas. Todo en Él subsiste, en Él hay eternidad. La metáfora de la roca nos rectifica este concepto. Primera de Corintios 10, la roca era Cristo. Preexistía, y esa roca de la que emanó el agua de vida para los hebreos en el desierto, como la peña de Horeb, esa roca está descrita en muchos textos en Isaías. Es una referencia a veces más velada, a veces más tácita a la salvación, a la figura mesiánica, a la manifestación del Dios invisible. Isaías 2:10, 8:14, 26:4, 28:16, 51:1. Recuerden que si digo los pasajes muy rápido, pueden parar el video y anotarlos en caso que quieran, o pueden tener la transcripción escrita en PDF si ustedes van al final del video, y así la pueden obtener y analizar más detenidamente. Existen otros varios pasajes en el Tanaj o Antiguo Testamento con paralelismos exactos en el Nuevo Testamento o Brit Hadashah que refuerzan esta idea de la exacta equivalencia entre el Señor y una necesaria manifestación visible del Señor. Isaías 45:23. De mi boca saldrá palabra. Filipenses 2:10 es el texto equivalente en el Brit Hadashah o Nuevo Testamento. Oseas 6:3. Y vendrá a nosotros como la lluvia, y su texto equivalente en Santiago 5:7. Zacarías 14:5. Y vendrá el Señor mi Dios, y con él todos los santos. Y Primera de Tesalonicenses 3:13, el texto equivalente. Zacarías 14:3-4. Saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Hechos 1:8-12 promete que el Señor volverá estando los discípulos en ese monte. Joel 2:32 y Romanos 10:9 también se relacionan con este punto.
Es decir, que Yahweh, Dios, pone sus pies en el monte de los olivos. ¿Acaso el Señor tiene pies? Sí, los tiene, como ya lo hacía en el huerto del Edén. Él se manifestará en aquel día en forma visible una vez más. La Mimra es la manifestación visible de Dios. La Mimra es Dios. El Verbo, el Logos, Jesús, Yeshua, es Dios. Los espero en nuestro tercer video, el número 3.